En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Me confundí de misa, pero ya era tarde para corregir. Como hoy es la fiesta de Santa Elizabeth, que es patrona principal de la diócesis de Bogotá, entonces habría que haber dicho esa misa, pero bueno, cuando me di cuenta ya era tarde. De todos modos, hay que saber que la cabeza de esa santa está en la catedral, o lo que queda de las catedrales, ¿no? Porque si vamos a ver la fe, el culto que ahí se prodiga, a los ojos de la fe, nada que ver con la religión católica, ni con la Iglesia católica verdadera, fundada por Dios nuestro Señor. Esa es la triste realidad. Sí, quedan las reliquias, quedan los recuerdos, pero lamentablemente eso forma parte de toda esta falsificación de la religión. Y bien, entonces en la epístola que digo, en el Evangelio de hoy, tomado del sexto domingo después de Epifanía, porque hoy es el domingo 24 después de Pentecostés, pero hay más domingos, son 25 en este año, como ya sabemos, varía. Entonces se rellenan con los domingos de Epifanía, para siempre terminar con el último y 24º domingo después de Pentecostés. Entonces tenemos aquí dos parábolas que, como todo, hay que mirarlo en su conjunto simbólico, como hace ver el padre Castellani, porque los exégetas se pusieron a querer darle a cada cosa aisladamente un significado. Y el significado es global y simbólico. Y si lo saco de contexto en sí mismo, no significa nada, u otra cosa. Por eso entonces hace la advertencia que hay que tener en cuenta el sentido simbólico, que no es el alegórico o puramente espiritual o como quieran, sino que es una realidad concreta que refleja otra realidad concreta. Una bandera es un símbolo de la patria. Y es algo concreto, no es una alegoría ni una metáfora. Entonces, no hay que querer o pretender darle un significado a cada cosa del símbolo para entender la parábola. Y ya vemos, porque en definitiva no entendemos lo que es el género simbólico, porque está el sentido literal crudo y el sentido literal que es simbólico y que hay que tenerlo en cuenta. Y así tenemos estas dos parábolas. La gripa se me está yendo, pero no de todo. Y nada más esforzarse un poquito para hablar y ya entonces se resiente. Entonces, estas dos parábolas
nos manifiestan el hecho futuro de la propagación y expansión de la Iglesia, del reino de Dios, que es la Iglesia, pero que culmina en el cielo. La Iglesia es el reino de Dios incoado. Comienza aquí en la tierra y termina en el cielo. Y se planificará en el milenio. Y no nos asombremos, porque la epístola nos dice claramente, después de decir tantas alabanzas, que se admira por la firmeza de la esperanza en Jesucristo. ¿Y cuál esperanza? La de la parusía. Y el que no tiene capacidad para darse cuenta, como la gran mayoría, que está hablando de la esperanza de la parusía, está al terminar, que nos vuelve y repite que ese Cristo que murió volverá. Entonces está claro que la firme esperanza en Jesucristo es con respecto a su segunda venida. Más claro, agua. Pero así es lo obtuso de los espíritus, de los exégetas, que se han hecho casi clásicos o clásicos y que desconocen ese evento, o si lo conocen, porque no se puede negar, es un dogma de fe, pero no lo tienen en cuenta. ¿De qué me vale creer en Dios si no lo tengo en cuenta? Vivo para otra cosa. Y si me acuerdo, cuando estoy en alguna dificultad, ya es mucho. Pues no. Y vemos cómo la parusía está a cada paso. No me invento nada. Es la epístola la que lo dice. No sé si podré terminar porque al esforzarse al hablar viene la tosedera. Y entonces está claro que la parusía debe de formar parte de nuestra espiritualidad, de nuestra vida, y sobre todo en estos tiempos evidentemente apocalípticos. Aunque esto desgraciadamente no es muy considerado ni aún en la tradición. Y quizás por eso tantas desgracias y divisiones entre los tradicionalistas, por no haber tenido en estima
la parucía. Y eso ya lo decía el padre Castellani. No es nada nuevo, ni me invento nada, pero es, creo que un justo castigo por no habernos dado cuenta. Y fue el gran fallo de Monseñor Lefebvre, que después se dio cuenta, pero ya era tarde. Ya era tarde. Porque cuando él comenzó, creía que esta crisis tenía solución. Después se dio cuenta que no había nada que hacer. Y por eso vemos la fraternidad destrozada. Aunque tiene físicamente, materialmente, económicamente, está boyante. Pero religiosamente, intelectualmente, un desastre. Y todo esto como parte de ese rechazo, como fue el Concilio Vaticano II. Juan XXIII no quería ser profeta de desgracias, como esos que creen en el Apocalipsis. Y por eso abrió las ventanas y las puertas de la iglesia con el concilio, que ha sido un anticoncilio y un concilio herético, hay que decirlo, porque la libertad religiosa es una herejía, el ecumenismo progresista es una herejía, y todo lo que de ahí se sigue. Aunque Monseñor Lefebvre no lo dijera tan contundentemente y con la persuasión que lo digo yo, pero de persuasión nos habla San Pablo. Hay que predicar con persuasión. Si no hay persuasión, no hay convicción en la verdad. Y si no hay convicción en la verdad, cállese la boca, mijo, y no hable. No se meta. Que para predicar no está todo el mundo. Y el sacerdote se tiene que preparar para eso. Y si no, que no se meta, que se vaya a vender berenjenas. O como dicen en la Argentina, a enderezar bananas en el Brasil. Que también podría venir a Colombia a enderezar bananas, que también aquí hay muchas. Bueno, entonces, ese es el problema. Así que no nos extraña entonces la insistencia de San Pablo y cómo la epístola, en consonancia con las dos parábolas, porque son la manifestación de esa propagación o de ese progresismo, si podemos decir así, sobrenatural de la Iglesia, para que se cumpla el número de los elegidos. Y entonces, así como una pequeña semilla de mostaza crece y se convierte en un árbol donde vienen a anidar las aves del cielo, o la levadura en pequeñísima cantidad que se pone en la harina y fermenta, levanta, expande la masa. Ese crecimiento interno, vital, no por fuerzas políticas, económicas, externas, sino interno, de vida. Por eso el fermento es algo químico. Y lo mismo la semilla, que crece, biológica. Por eso los que quieren expandir la fe a punta de política, no va. Puede ayudar
y debe de ayudar, pero no es lo principal. Lo principal viene internamente por la influencia del Espíritu Santo, por la palabra divina. Y después vendrá lo otro a coadyuvar o ayudar, a mantener, a sostener, a colaborar, cooperar. Entonces, la iglesia que nació prácticamente casi de la nada, 12 apóstoles, y hoy vemos una iglesia que se ha expandido prácticamente por todo el mundo. El evangelio es predicado en todo el mundo, o conocido. Otra cosa es que se conviertan o no, eso es otro problema. Pero vemos así esa expansión de la iglesia, y por desgracia su destrucción, porque con interpretar carnalmente al modo judaico ese progresismo sobrenatural de modo carnal, material, y querer unir a los hombres sin dogmas que dividan, con la libertad de conciencia y el ecumenismo pleno, se destruye la iglesia, y eso fue lo que hizo Vaticano II. Y es un ideal herético, y es una herejía, porque lo hay que hacerlo con Cristo y en el Espíritu Santo, y no sin Cristo ni el Espíritu Santo, su gracia. Entonces, ¿qué viene? La desgracia. Y por eso todo esto no puede culminar bien, va a terminar mal, re mal, humanamente hablando. Divinamente hablando, pues no. ¿Por qué? Por la parusía. Y por eso es que en el fondo los enemigos de Dios y de la iglesia la combaten, porque Satanás sabe que hasta allí le llegó el día y la hora, aunque nosotros no lo sabemos, ni él tampoco, cuándo, pero de que sucederá es una realidad que nuestro Señor mismo la dice. Y por eso San Pablo alaba la firmeza en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, y que ha de venir de los cielos, como lo dice en la epístola, está claro. Y vemos cómo hace alusión esa epístola, en consonancia con el Evangelio de hoy, a esa expansión de la fe en esos pueblos que nombra. Entonces vemos una vez más cómo hay esa concordancia entre epístola y evangelio en los domingos, en las misas de los domingos de todo el año. No digo que en todos, pero sí muchísimo, y quizás en todos, y a veces no nos damos cuenta, lo cual es también por obra del Espíritu Santo. Entonces, mis estimados hermanos, esa propagación de la fe de la iglesia parecería estar en contradicción con la catástrofe, la hecatombe apocalíptica previa a la venida de nuestro Señor, toda la gran tribulación, que dicho sea de paso, no es como dice mi amigo Villasana en México, ni muchos, que es la gran tribulación justo en el momento del arrebato. Eso es un error. El arrebato, el rapto,
es concomitante a la venida de nuestro Señor, a la primera resurrección y a la transformación. Son tres eventos que están íntimamente relacionados y no los podemos separar. Y no ponerla antes ni al medio, no. Es justamente antes del final, pero al final. ¿El final cuál va a ser? La parusía. Y con la parusía vendrá la primera resurrección, la transformación y el arrebato de los resucitados y de los transformados vivos, sin contar los que quedan viadores. Entonces, esa tribulación, que puede ser más de una semana de años, de 7 años, o de lo que fuera, porque el número 7 también indica plenitud, plenitud que puede ser para lo bueno como para lo malo, aunque el mal pleno no, pero por lo menos decir la intensidad. Y que por eso se habla de 3 años y medio como que queda truncado. Esa plenitud por el mal mismo. Entonces, la iglesia siempre progresa sobrenaturalmente para que se complete el número de los escogidos. Y como decía San Jerónimo, para que ni por los judíos ni por los gentiles nos demos cuenta de una buena vez, no viene la salvación sino por nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido todos, de un modo o de otro, dejados de Dios por el pecado. Y en ese sentido San Agustín hablaba de raza condenada, la humanidad condenada, pero que mereció, por la gracia de Dios, oh feliz culpa, con la redención y la pasión de nuestro Señor. Entonces, queda claro que no se contradice el Evangelio con lo que vemos. Sí, la iglesia se va a expandir desde adentro, pero Él ya nos había dicho, cuando vuelva encontraré, si acaso, fe en la tierra. Y es lo que hoy está aconteciendo. Por eso, una vez más, afincarnos y afianzarnos en la fe, teniendo la plena esperanza, como dice San Pablo, en nuestro Señor Jesucristo, el día de su segunda venida. Que la Santísima Virgen María nos ayude para perseverar y mantenernos así firmes en la fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.